Bueno, y el operativo Motosierra o Achique del Estado también tuvo su correlato en distintos distritos. Lo hemos contado en varias provincias que incluso hacían alusión a la necesidad de recortar el gasto público y por ende tener que hacer más eficiente la estructura de gobierno. Ahora le llegó el turno a la ciudad de Buenos Aires, que recortó muchas áreas, dando de baja, entiendo, 1.400 contratos, Gonza. Bueno, ahí, mira, hoy tenemos varias noticias para contar, Caro, con respecto de esto, porque tenemos recorte por todos lados. Vamos a arrancar, si te parece, por Cava, como bien lo planteás vos. Yo te voy a hacer un pequeño resumen para que sepa la gente de qué se trata esto. Básicamente, se reduce la estructura del Estado en un total de 13.000 millones de pesos. Es que, en definitiva, Caro, lo que a los porteños les va a interesar esto es ¿en qué va a cambiar la vida de un porteño? Bueno, en que el Estado al cual ellos le pagan el ABL va a gastar 13.000 millones de pesos menos. Son 19 estructuras de gobierno entre entes, unidades, secretarías, de las cuales 11 se eliminan y 4 se fusionan. Además, se recortan la mitad de los cargos políticos en los directorios de 4 organismos del Estado porteño. Y, como te decía, son 13.319 millones de pesos menos a utilizar, digamos, con los impuestos que pagan los 3 millones de habitantes que viven en la ciudad. Un asterisco nomás. A veces también, cuando vos pasás, viste, la motosierra, la ligan a algunos espacios estatales que, al menos a mi juicio, en términos de análisis politológico, de implementación de políticas y programas, a mí me hacen un poco de ruido, como es el caso de la Subsecretaría de la Mujer. Digo, las grandes ciudades del mundo tienen en cuenta este ámbito de la política pública, que el mal ejemplo que dio Alberto Fernández no empañe el buen trabajo que hacen otras personas. No digo porque la ciudad a partir de hoy se queda sin Subsecretaría de la Mujer. Dicho esto, Caro, vamos a la órbita del Estado Nacional, si te parece. Se dan de baja 1.400 contratos en el ámbito del Ministerio de Salud, ¿no? Esto significa que hay 1.400 personas que tenían un contrato cuya vigencia no se va a renovar. No es que están echando gente, Caro. Y de hecho, es una no renovación de los contratos. Es una no renovación, digo. Y acá también es cierto que mucha gente, Gonza, entra contratada con la expectativa de que se le dé la renovación. O sea, sí, generalmente son contratos con dedicación exclusiva, es decir, es gente que se queda, sin el trabajo fijo. Es un debate espectacular este, Caro. Vos sabés que países desarrollados como la India, que va camino a ser una de las 3 potencias del mundo, 1.412 millones de habitantes, el 80% de su planta es burocracia estatal. Y la política pone solamente al 20%. Lo que pasa en Argentina es que está invertido esto. Entonces, ¿qué ocurre? Tenés plantas políticas puestas por determinados gobiernos que hacen militancia política y está muy bien, pero después la lógica, Caro, es que cuando cambian los gobiernos, la militancia política no tiene por qué seguir siendo sostenida por el conjunto de los argentinos. Me parece que este es el argumento que utiliza el gobierno. De hecho, fíjate que aclaran en el comunicado, no sé si, Mailén, si lo podemos poner, a ver, pero se aclara en el comunicado, entre otras cosas, que primero, no se afecta el normal desarrollo del Ministerio de Salud. Es decir, esta no continuidad de estos contratos, Caro, que se suman ya a un recorte que se hizo del 30% de los cargos políticos, no cargos profesionales, no afecta el normal funcionamiento del ministerio. Yo, para cerrar, Carito, y digamos, te dejo la pelota picando en la medialuna de cara al arco. Te contaba hace muy poco una anécdota que un ministro del gobierno de Alberto Fernández me dijo 1 mes o 2 meses después de comenzar la pandemia. Me dijo, en mi ministerio trabajan 2.000 personas. Por la pandemia están viniendo 80 nomás. Y el ministerio está funcionando sin ningún problema. Sí. Un ministro de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, a ver, vamos a leer parte de la justificación detrás de esta no renovación de 1.400 contratos del Ministerio de Salud. Dale. En una parte dice, esta optimización de los recursos humanos del Ministerio de Salud de la Nación, organismos descentralizados y hospitales nacionales, o sea, es un poco más que solo, digamos, lo estrictamente o directamente relacionado con el Dependientes del Ministerio de Salud. Exacto. Se realiza en el marco del cambio de sus estructuras y a partir de la identificación de irregularidades, ojo con esto, en la contratación de personal durante la gestión anterior, a la duplicación de funciones y el incumplimiento de tareas. Quiero decirte que además, a veces tener, como se plasma aquí, habrá que ver, obviamente el gobierno habrá hecho un relevamiento como el que se tiene que hacer para tomar decisiones de estas características. Pero tener un escenario de duplicación de tareas a veces
no solo termina siendo, digamos, improductivo, sino que a veces hasta obstruye el cumplimiento de la tarea. Mira, digamos. Caro, digo, está bueno contarle a nuestra gente ejemplos de la vida real. Digo, yo sé que a veces suena un poco autorreferencial, pero digo, yo te puedo contar el caso de un compañero mío de la carrera política que ingresó como secretario de Estado y apenas abrió la puerta había 19 personas esperando, puestas por el gobierno anterior. O te puedo contar el caso, por ejemplo, de una senadora nacional que llegó a su despacho y ya tenía 18 personas nombradas que no reportaban a ella. 18, Caro. Entonces, y es inviable, ¿eh? Es inviable, digo. Cierro con dos cosas vinculadas a la primera parte de esta columna con respecto al recorte en la ciudad. Hoy tenemos recorte en nación y recorte en ciudad. Cuentan en la ciudad, por ejemplo, que algunos de los entes o organismos que se suprimieron duplicaban funciones con otros organismos que ya existían. Es decir, no es que había dos personas haciendo lo mismo. Había dos oficinas, Dos Caro. organismos haciendo. Es como que hubiese otro estudio acá, ¿viste? Igual que nosotros con otros columnistas, otra conductora, haciendo el mismo trabajo a esta misma hora, paralelamente con nosotros y cobrando su sueldo por hacer exactamente lo mismo que nosotros. Es una locura total, Caro.